este capítulo 90 al que hemos llegado, como redondear. Capítulo 90, que no sé qué opiniones tiene, qué sentimientos, sensaciones, opiniones tiene. Sí, pues no sé, ha pasado bastante, no sé, en todos ya llevamos haciendo podcast que serían como 2 años, no sé, es bastante tiempo. Sí, 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 Vamos, sí. yo creería son 2 años. Sí, sí, Que sí. obviamente pues antes era como, pues digamos que antes era mucho más continuo. Ahora sí, pues no estamos llevando más tiempo para cada uno, pero ahí continuamos y mirando este proyecto. Ujú. Sí, sí, con pequeñas mejoras, ¿no? Leves mejoras poco a poco, pero creo que ha habido una gran diferencia. Incluso hoy tengo otras mejoras que es como eliminar el filtro que tenía, que de pronto lo vuelvo a unir porque me di cuenta que tenía un error básico, pero bueno. Y la Ujú. posición de la cámara, bueno, son cosas que poco a poco se van mejorando para determinar al fin que va logrando quedar mejor para nosotros, para el podcast. Y pues sí, sí como dice Germán, no lo había pensado, pero sí son como 2 años, ¿no? Sí, creo que son 2 años. Deben ser 2 años, pues no sé, porque si uno dijera uno por semana, ahí sabrían 2 años y algo más. Ah, no, 52 no, pero sería como año y casi 2 años, sí. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. 52, 100. Ah, sería menos de 2 años. Sí, un poquito menos, por ahí, 1 año y 11 meses puede ser, o un poco menos, o un año y 10 meses por ahí. Sí. Tal vez llevamos un año y medio, porque sí, como Germán dice al comienzo, grabamos hasta 3 por semana. Ujú. Entonces Pero, puede por ser un ejemplo, yo hice un viaje supremamente largo, como de 2 meses, y no grabamos nada en 2 meses. ujú, Ahora estamos grabando por ahí uno cada semana o uno cada 2 semanas. ujú, Y ¿sabe qué me puse a pensar? Que no sé si usted lo pensó esto. Bueno, se lo dije, creo que fuera de cámara se lo dije. Y es que son casi 270 horas, doscientas ujú. setenta horas de podcast, 270 horas de conversación que están grabadas. O sea, hemos conversado con Germán aproximadamente 270 horas que están documentadas y grabadas en un sitio. Eso también me vuela la cabeza. O sea, ¿quién tiene 270 horas grabadas y documentadas? Está raro, o sea, se siente raro, pero al mismo tiempo se siente bien. O sea, no sé qué par de personas tienen un proyecto de conversación de 270 horas grabadas. Pues sí, los podcasters, pero digo, como que gente del común, bueno, eso era la gente del común, ni que nosotros no fuéramos del común por tener un podcast que ve poca gente, pero bueno, que sí, no sé, me parece algo muy curioso tener 270 horas de conversación grabadas. Esto es muy importante decirlo, y siento muy, muy en mi perspectiva que el podcast me ha ayudado muchísimo a incrementar mi capacidad intelectual. Eso es un sentimiento que tengo, no sé qué tan real sea. Obviamente también con el tema de que he incrementado mi tema de lectura, pero quizás una cosa, es que esto nos vamos a meter con psicología, o me voy a meter con psicología, porque esto quizás tenga que ver una cosa con la otra. El hecho de estar conversando continuamente y querer profundizar más en la conversación, o quizás ampliar los temas del podcast, o ampliar la cantidad de temas de los que seamos capaces de hablar a través del podcast, quizás me hayan llevado con uno de mis propósitos a incrementar mi nivel de lectura. Que mi nivel de lectura no tiene que ver con el podcast, eso fue antes de eso, como ya lo he explicado mil veces, lo dijimos con Germán, fue un proyecto que iniciamos con Germán mutuamente de incrementar nuestro nivel de lectura, pero creo que va de la mano un poco con quererlo transmitir al público y quererlo decir acá y afianzar el conocimiento después de la lectura, decirlo acá en el podcast. Me ha parecido pues un ejercicio supremamente interesante. El nivel retórico creo que va mejorando a medida que va, inicia, que va avanzando el podcast. De hecho, un ejercicio interesante que podríamos hacer, Germán, es revisar el capítulo, yo que sé, 5 del podcast y quizás encontramos allí una evolución a nivel de conceptos o a nivel de la interacción que usted y yo teníamos. Yo creo que al comienzo debatíamos más y ahora debatimos un poco menos. Eso creo que ha sido también una evolución en el podcast, la forma en la que se estructuran algunas palabras. Yo tenía muchos defectos que revisando los capítulos, esto es lo interesante de tener la conversación documentada, tenía mucho la muletilla esta de repetir, y siento que me la he quitado casi totalmente. Y en algunos podcasts que revisé hace poco, como que volvió a surgir y me la volví a quitar nuevamente. Entonces, creo que el podcast también ayuda a estructurar mejor las palabras, las ideas, a comunicar una idea de mejor manera. Como que es un pequeño entrenamiento de retórico que estamos haciendo continuamente, que estamos como compartiendo muy continuamente y de nuevo, que está documentado, que eso es bien extraño, ¿no? De pronto también lo interesante es que, pues, no, pues sería exagerar, de alguna forma es como una perspectiva de inmortalidad en el sentido de que esto que estamos haciendo va a quedar ahí y cualquier persona en el futuro podría verlo, ¿no? Es también una perspectiva y se puede ver una visión de su pasado, uno puede ver más en el futuro como verse en el pasado. Es como una congelación del pasado en cierta forma y le da una perspectiva de futuro. Inmortalidad es un poco exagerado, pero sí de una perspectiva de prolongación de la vida.
Sí, un poco de como de trascendencia. trascendencia. Y como de lo que le Trascendencia digo, uno puede morir y otra persona puede ver cómo era uno en el pasado. Es esta perspectiva que le permite y como perdurar un poco. y es curioso que lo que le comentaba hace poquito, o sea, lo que usted dice es correcto, o sea, comparto lo que usted dice en cuanto a que una persona, los dos morimos, ¿no? Pero una persona puede ver esta trayectoria, pero ya en el punto en el que estamos, ya puede ver incluso una evolución. O sea, cuando llevábamos 10 capítulos, una persona al morir nosotros puede ver 10 capítulos y ver cómo pensamos. Porque 10 capítulos creo que los grabamos en un mes, o en menos Ujú. de un mes, los grabamos muy rápido. Y en este periodo de un mes pueden ver lo que nosotros opinábamos en un mes. Pero ver el capítulo 90 es ver esa trascendencia de un año, ¿no? De un año y después de, o sea, ellos qué hablan después de 270 horas de conversación, ¿qué están hablando ahora después de 270 horas de conversación? ¿De qué es lo que están hablando ahora después de 270 horas de conversación? Ya esta perspectiva de una persona que nos vea ya no solo nos ve en una forma de cómo pensamos, sino de la evolución de esa forma de cómo pensamos. Eso me parece curioso. Y lo segundo es que es lo útil que es para nosotros mismos. ¿Qué es lo que le digo? Sería muy interesante ir a ver el capítulo 5. Ahí está online acá en YouTube. O sea, está. Y incluso ese capítulo está en todas las plataformas de podcast, que en ese momento lo subí en todas las plataformas de podcast. Está muy interesante escuchar todo el podcast y ver qué decíamos, cómo lo decíamos, y si realmente nosotros, a modo autocrítico, encontramos una mejora actual o no, porque es interesante. Si no encontramos mejora, pues puede ser preocupante, ¿no? Es decir, no encontramos ninguna mejora, pues mejoremos. O sea, no hay ninguna mejora, no estamos evolucionando mucho intelectualmente, pero si logramos notar diferencia nosotros mismos, creo que allí hay algo que rescatar. Ujú. Como que pienso Ay, que el podcast no es como echado a la basura, porque una cosa que yo veo es a veces los números que no son tan grandes, y ya lo verán si hay gente que está viendo este clip o este podcast, va a ver los números y no tenemos números muy grandes. Sin embargo, lo que yo siempre le dije a Germán antes de iniciar el podcast, este podcast, que lo hagamos más por nosotros, más que por alcanzar números grandes. Y más ujú. por nosotros fue por todo lo que acabo de decir, o sea, este incremento, que es mi sensación para mí mismo, que creo que mi intelecto ha mejorado y en parte es gracias al podcast. Obviamente gracias a la lectura, obviamente gracias a que estoy pues haciendo algunos cursos en investigación, obviamente que me gusta hacer, bueno, bueno, investigativos o profesionales que mueven mi intelecto, pero siento que el podcast es una piecita que ha ayudado a mejorar mi intelecto y creo que a nosotros pues nos gusta. A Germán y yo, si no tuviéramos el podcast, estábamos hablando de todo esto fijo estamos hablando de todas estas maricas, de todo lo que hablamos en el podcast lo estaríamos hablando fuera de podcast, porque ha sido nuestra relación de amistad de hace más de una década, que es años. Simplemente lo grabamos y ya. Y para nosotros hablar muchas horas no era complicado. De hecho, podíamos durar hablando horas y pasar derecho y seguir hablando. Muchas más horas. Y exacto, y después despertarse y seguir hablando más. O sea, lo que hicimos más bien, esto es una, al contrario, uno diría, no, antes estamos como sintetizando, Como como diciendo, solo sintetizando. hablemos tantas horas y ya no más. O sea, hasta ahí le estamos poniendo un límite, porque pues cuando estábamos Muy y cierto. hablábamos, entonces No, pues aquí no. muy cierto, y no había caído en cuenta de eso, que de hecho es como sintetizar las conversaciones. Porque, bueno, este es un ejemplo. Este podcast creo que en este momento va para las 3 horas, o creo que está llegando a 3 horas. Esperen, 9, 15, 10, 15, 11, 15. Sí, va a llegar a 3 horas. Sí. Y es lo que dice Germán. Pero, cositas, nosotros no llegamos a 3 horas, llegamos a 6, 7 y 8 horas, y 9 y 10, y güey, hemos hablado, yo qué sé, yo creo que nuestro récord, una vez creo que lo conté, nuestro récord era algo así como de 24 o 26 horas, porque esto suena chistoso, y esto yo lo he contado, no sé si Germán se acuerda, pero un día se nos olvidó dormir. Estábamos hablando Sí. todo el puto día, toda la noche, y ya íbamos a dormir. De tanto hablar se nos olvidó puto dormir. Y se acuerda que vimos la luz del día, así como el sol brillar. Y yo dije, qué putas, qué Toca ya putas que son las, acostarse ya, no, tampoco. son las 8 de la mañana, Germán, y no hemos mal parido dormido. Tenemos que puto dormir. Y usted dijo, uy, sí, tenemos que dormir. ¿Sabe qué fue lo peor? Que nos terminamos durmiendo como a las 10 de la mañana. Me acuerdo ese puto día que ya estamos tan cansados que ya nuestras últimas palabras eran: yo creo que la filosofía dice que el concepto profundo, ya no podíamos bien hablar, güey. Ya nuestra mente ya no, Por más ganas que quisiéramos, ya el cerebro no da más. ya nuestra mente dijo, no, ya, o duermo, ya no entiendo, ya hablo estupidez. Ujú. Pero sí, no ha pensado en eso, no ha pensado que esta mierda es como sintetizar en vez de que, o sea, de pronto la gente dice, no, se esfuerzan para que sea largo, no, están esforzando para que saquen esos capítulos tan largos. Nos estamos esforzando para tratar de hablar rápido y de tratar de que no sean tan largos. No, y de ser concretos, hablar como lo justo, porque obviamente la idea de un podcast que tenga, o sea, pues
Pues sí he visto podcast de 7, 8 horas, pero la idea es como hacerlo más concreto y más Claro, corto, claro, porque pues, claro. pues no sé. Claro, Y de porque hecho, obviamente no, como hay ya uno está como programado, ya dijo, bueno, hasta de esta hora hasta la hora, no, ya no tiene esa disponibilidad de decir, no, todo lo que, todo lo hasta que, que ya no hay más. todo lo que el cuerpo ahí, todo lo que la mente ahí, mejor dicho. No, ¿qué iba a decir? Justo por eso decía que antes nos discutíamos más en los temas y creo que eso es una cosa que hemos eliminado en el podcast porque al discutir mucho en una situación, creo que es lo que nos expande muchísimo, lo que nos expandía muchísimo en el tiempo de conversación, ¿no? Cuando en esos récords que hemos hecho como 24 horas hablando, 26, no sé ni cuántas, era porque entramos muy minuciosamente a discutir elementos, o sea, conceptos básicos, y cuando salíamos a la conversación normal, volvíamos a entrar a la discusión. Íbamos a la discusión normal y entonces discutíamos muchos puntos básicos, y acá en los últimos capítulos me he dado cuenta que hemos tratado de que sí hay discusión, que igual es muy interesante la discusión, pero como que la reducimos la discusión y tratamos de proseguir con el Ujú. tema central como un poco más rápidamente, ¿no? Además que mire una cosa chimba que ha tenido el podcast, muy chimba que ha tenido el podcast y ha sido los invitados. Ujú. Porque usted y yo toda la vida hablamos solos, y muy de ocasionalmente había un tercero. Y el tercero obviamente no estaba hablando 24 horas con nosotros, sino 1 hora, 2 horas cuando mucho, ¿no? Y lo interesante es que he logrado contactar gente que no conocía y he logrado traer amigos que considero pues bastante inteligentes y hemos enriquecido nuestras conversaciones. Al tener un tercer punto de vista diferente a nuestro, se ha vuelto pues también muy interesante el tema, ¿no? Porque no es solo traer a mis amigos a nuestro ritual de conversaciones, ya se puede establecer como el ritual, sino que he logrado contactar a nueva gente para traerla externamente a que en su punto de vista y también eso ha sido bien, eso ha sido bastante curioso que eso se logró. Si no hubiera sido por el podcast, en nuestras conversaciones seguiríamos haciendo nuestras conversaciones usted y yo solos, Ujú. como que nunca nos hubiéramos preocupado por introducir un tercero a la conversación como para qué, ¿no? O sea, como que ni siquiera lo habíamos propuesto, o sea, ¿para qué, no? Uno diría, pero ¿para qué? Pues nosotros hablamos y ya. Es que de hecho es la cuestión de que nosotros no nos habíamos dado cuenta de lo que hacíamos. O sea, hablábamos y ya. Hasta cuando yo le propuse a podcast, le propuse a podcast que hiciéramos un Germán. Es que usted ya es tan compañero de podcast que ya le puse nombre, usted se llama podcast. Hola podcast, nos vemos ahí. No, pero el hecho de cuando yo, pues a través del proyecto Gente Inteligente y su crecimiento, me surgió la idea de, güey, estamos haciendo algo, estamos hablando mucho y estamos hablando de cosas que nosotros consideramos interesantes. Y fue cuando me surgió la idea y se la propuse a Germán, grabemos esta mierda. No, ¿qué tiene que hacer? Nada, lo que hacemos siempre, hablar. ¿No? De pronto leer, eso lo cambiamos un poquito, ¿no? Leer un poquito más sobre el tema para tener un poquito más estructurado y elevar el nivel de la conversación, que de hecho también ha sido beneficioso para nosotros, ¿no? Es otro beneficio del podcast, que antes hablábamos a lo bestia y ahora pues un poco a lo bestia también, pero un poco más, con más conceptualización, un poco más argumentado, un poco más leído, un poco más un poquito más, ¿no? Ujú. Y preparar los temas y leer bien el concepto y entenderlo mejor, sí, y afianzar los conocimientos. Que quizá de pronto cuando uno conversa es como dice charlar un poco, pero no es que charlemos como tal de cualquier cosa, pero de todas maneras, de alguna forma se improvisa, se da el concepto como medio lo entiende, pero cuando usted ya lo lee, trata de formularlo correctamente. Ujú. De estructurarlo mejor. Ujú. Y otra cosa interesante, pero eso ya no es de podcast, sino de Germán y yo, y es que siempre hemos tenido un gusto por temas similares, ¿cierto? O sea, Ujú. quizás la gente nos ve en el podcast y dice, no, pues se pusieron a hablar sí, de lo que están leyendo, pero Germán y yo siempre hablamos así. Es decir, nunca estamos hablando de telenovelas, nunca estamos hablando de fútbol, ni del partido de ayer, ni de quién ganó, ni de cómo va la liga colombiana de no sé qué, y de cómo va el Real Madrid contra el Barcelona, y no sé qué otros temas de ese tipo, yo qué sé, o sea, nunca nos han atraído esos temas, temas que no nos atraen, ¿no? O incluso el tema de mujeres, ¿no? Que es muy tipo, que esa vieja está buena y que voy a hacerle no sé qué y que me salí con esta vieja, sino que siempre vemos el mundo con una perspectiva, creo que un poco objetiva y racional. Y estos temas no nos atraen tanto, nos atraen más esos temas como los de hoy, los temas como de física, de filosofía, de debate, pero debate incluso en conceptos que Germán tenga, que yo tenga, que se chocan un poco, ¿no? Conceptos a nivel, bueno, matemático, filosófico, físico, en diversos temas, ¿no? No es como que aquí estemos haciendo como una fachada de hoy hablemos de esto porque nunca hemos hablado de esto. O sea, Germán y yo siempre nos hemos tenido la atracción por los mismos putos temas, ¿no? No, y si hablamos de temas que parecen triviales, realmente los planteamos en términos de otra forma. O Eso iba sea, a si vamos a decir. hablar de fútbol, no Viejas. hablamos de tal cosa, sino el fútbol en términos, o sea, sí hablamos de otros temas, pero no en el mismo planteamiento, sino tratamos de ahondar bien
por qué ocurren de esta manera y por qué es así. O sea, tratamos de entenderlos con cierta profundidad y con una perspectiva como más sí, objetiva y sí, no sé si científica, pero sí más como filosófica o sí, sí, como Más verlo racional, más más racional, racional, sí. bien racional, como tratando de entender Ajá. bien el concepto. Entonces, si hablamos de mujeres, pero por qué de esta Epa. manera nos gusta? ¿Por qué, o sea, por qué tienen que tener estas características y tratando de hundar y racionalizar eso? ¿Por qué se da de Exacto. esa manera? Exacto, es decir, no decir la vieja está buena y está rica y voy a hacerle la vuelta y voy a dejar y la voy a emborrachar, sino porque si estamos solos, porque el tiempo que está solo ha estado solo, ¿por qué le hace falta una compañía femenina? ¿Por qué la compañía femenina exactamente de esta persona? ¿Por qué esta persona con esas características? ¿Por qué la atracción con esta persona es mayor que con esta persona? Porque si su exnovia era de esta de manera y usted se sentía de esta manera, porque con esta persona tiene una perspectiva diferente de sentimiento y sensaciones con ella. Y no es que no hablamos de sexo y de comernos a las viejas, hablamos de ello, pero también con esta perspectiva de cómo es la sensación sexual con ella, la atracción sexual, es tan importante, es menos importante. Si es menos importante, entonces, ¿cuáles son los motivos de la atracción mayor por esta mujer? Y es lo que yo a veces le digo a mis amigos. Yo a veces digo, es esta forma de meternos psicológicamente el uno con el otro, ¿no? De ver no solo por qué me siento triste, porque, lo que sé, sufrí un engaño por culpa de una mujer, sino qué importancia tiene esto para mí, por qué le estoy dando esta importancia, qué significa esto para mí, qué significaría para mí en el futuro, en mi propia perspectiva. Y al final hacemos como una introspección interesante que sola, o sea, yo siempre me considero una persona muy introspectiva, que solo puedo esculcar en mi mente, ¿no? Meter en mi mente, indagar. Pero cuando se lo comento a Germán, Germán me ayuda a todavía entrar más introspectivamente, a descifrar más cosas, o quizás en cosas que yo estoy pensando se las voto a Germán y Germán le da la vuelta y bota otra perspectiva, y yo puedo ver las cosas de otra manera, y con Germán pasa lo mismo. A veces Germán me dice, no, es que yo soy así por esto, y actúo así de esta manera, y yo digo, hey, y si no está viendo esta opción, y yo lo conozco hace tantos años, y usted antes decía esto, y ahora dice esto, y en un tiempo dijo esto, y ahora se está contradiciendo porque usted dijo esto, ¿qué tal si realmente lo que está pensando es esto? Y Germán también dice, mierda, sí, sí, sí puede ser por ahí, ¿no? Entonces, como que entre los dos vamos haciendo esta introspección psicológica interna profunda con la que llegamos a conclusiones de entendernos a nosotros mismos. O sea, eso me parece brutal. Porque dos personas sí pueden hablar de fútbol y de viejas y de la telenovela y de reinado y de lo que sea, pero ¿a qué punto se hace una introspección como interpersonal de uno al otro para saber intrínsecamente cuál es su pensamiento interno o cuál es su forma de pensar, de concebir el mundo, de entender el mundo desde la perspectiva que puede ser del otro, ¿no? Propia o del otro, ¿no? Y es como apoyarse en el conocimiento que se tiene sobre eso. O sea, como no solo decir, bueno, es que yo siento esto, sino qué dice la psicología, qué dice, o sea, Ujú. esto para tratar de entenderlo realmente, ¿no? Para que usted diga, Epa. o sea, me siento triste, pero lo que se dice de eso y lo que se ha investigado es esto, para que usted lo intente entender realmente, como profundizar y Epa. formulárselo bien, no sencillamente entenderlo intuitivamente, sino realmente formularlo como tal y Ajá. de pronto llegar a una respuesta mejor, ¿no? Como decir, bueno, lo que se sabe sobre eso y lo que se ha dicho es esto, entonces esto puede ser que lo que me está pasando, según lo que nos dice, no sé, la filosofía, la ciencia, la psicología, es esto, entonces Ajá. puede ser que sea por esto. Ajá. Por Profundizar. ejemplo, esto lo dijimos en el capítulo del podcast de ética. Y que justo llegamos al capítulo del podcast de ética porque fuera del podcast yo le estaba proponiendo a Germán una situación que yo tuve hace muchos años en la cual yo tuve un dilema ético con lo cual no estaba satisfecho y nunca estuve satisfecho hasta ese día. Y eso es un ejemplo clarísimo de esto que estamos hablando. Yo dije, bueno, pero tiene esta perspectiva y esta otra. Y Germán me dijo, pero ¿por qué no es de esta forma? Entramos en la discusión porque yo dije, no quiero moralismos. Y dijo, pues que no estoy hablando de moralismo sino de racionalismo. Y yo dije, eso no tiene sentido. Entonces fuimos a verlo, a indagar qué es lo que dice la filosofía sobre la ética. Le dije, usted estaba equivocado en esto, yo estaba equivocado en esto, usted estaba diciendo mal por este lado, tenía la razón en esto. Y comenzamos fue a leer y a entender conceptos éticos que no habíamos ni siquiera nos habíamos cruzado en toda la vida. Y le dije, Germán, esto es un podcast. Que ya leímos un montón, profundicemos y hacemos un podcast de ética. Y de hecho, en ese, fuera del podcast, solucioné mi tema. ¿Recuerda, Germán, que yo dije, hey, me Ujú. siento bien porque siempre me había sentido una contradicción mental con esa forma de comportarme y con mis creencias, con lo que yo creo que es bueno hacer y mi concepción de bondad y de ser bueno, pero estaba haciendo lo contrario. Y cuando vimos esas perspectivas éticas, yo dije, claro, esa es una forma ética de ver el mundo que desde mi concepción de ética lo tenía por este lado, pero que no sea sesgada ni la única, sino que se puede ir por este lado, abordar por este lado y tomar esa perspectiva con las dos. Y bueno, tomé esta decisión que contradice mis creencias, pero por esta razón ética. Y llegamos a la conclusión y comenzamos a armar el podcast y ahí está el bonito podcast de ética, ¿no? Ujú. Y pues este era un ejemplo de, para que viera cómo, o sea, que lo que conversamos, así es la forma en que lo argumentamos, o sea, es la forma.
digamos que esta es una conversación ligera para nosotros, o sea, así hablamos sin ninguna Claro, intención, no es que digamos, no, es que quiero hablar sobre estos temas interesantes, sino estamos hablando sobre no cualquier estamos tema hablando. y esto se va planteando sencillamente. Bueno. De hecho, estamos hablando de viejas. Ay, para Ujú, que la gente diga, ay, no, exacto. no, ahora solo están hablando de libros y de filosofía. Estamos hablando de viejas ese día. Y yo dije, hice algo que no me gustó tan hace muchos años que y terminamos hablando de ética y de utilitarismo y de hedonismo y del hedonismo egoísta y de cómo estas formulaciones éticas llevan a lo que es bondad, maldad, del moralismo, porque eso nos llevó, y eso fue fuera del podcast, o sea, lo que dice Germán, esto no fue que lo una preparación porque, vamos, esto fue fuera de podcast que me hablaste en mi verguero, solo que yo al final dije, güey, esto tiene que ser un podcast para explicar lo que aprendimos hoy. Ujú. Digamos que por eso surgió el podcast, en cierta manera, porque dijimos, esto que estamos hablando siempre podría ser interesante que otra persona Podría. lo escuchara Ajá. y mirara así de pronto y también servía de proceso para ir mejorando, y también ayuda para lo que usted dice, no repetirse, porque en la medida que lo hablamos en el podcast ya, digamos, la discusión cesa y ya hablamos de otros temas. Digamos que la conversación va avanzando, porque de alguna forma se va cerrando en cada podcast y ya la conversación no tiene que seguirse centrando en lo mismo, sino avanzamos y nos planteamos nuevas temáticas, nuevos áreas del conocimiento que podríamos avanzar. Ujú. Entonces, pues ahí de ahí que planteamos leer más libros, entrar en lo que es la filosofía y así ir avanzando. En, hablar de ciencia, hablar pues, la cuestión de la medicina y sus planteamientos y así, y y de cuestiones psicológicas y cómo ir avanzando, y ir haciendo cierres, e irse complementando con personas que dominen el tema y que nos podían, Ujú. digamos, en cierta manera, dar más respuestas sobre esos temas o tener un planteamiento eh, más con una persona que realmente conozca los temas y nos ayude como a llegar a estas conclusiones. Como complementar lo que sabemos Ujú, o que nos haga pensar diferente. ujú, Porque con invitados nos ha pasado que quedamos pensando y puede que nos haga pensar diferente o puede que digamos, ajá, es que él lo está viendo es de esta manera y de esta manera pues puede ser de esa forma y eso lo podemos como complementar un poco a lo que sabemos, a lo que conocemos. Digamos, si lo implementamos de esta forma, hay una perspectiva interesante que se puede ver desde ahí, ¿no? ujú, correcto. Como Y, este avance, ¿no? Ujú, y otra cosa que me parece interesante es que al grabarlo en el podcast, como que se hace que los temas no se olviden. Esto lo he repetido muchas veces, el proceso cognitivo completo para mí, por lo menos es este, ¿no? Leer sobre un tema, eh, empaparse de la información, decirlo en el podcast, hablarlo, contraponer ideas, y en el momento en que posteriormente se vuelva a escuchar sobre esto, es afianzamiento, se me fue la palabra, bueno, es una manera de afianzar el conocimiento muy buena en la cual se hacen pues casi las tres partes como tres pasos cognitivos supremamente importantes, ¿no? Que es leer sobre el tema, tenerlo en la mente, entenderlo, hablarlo para saber que se entendió mejor, es decir, la forma de estructurar una idea 100 palabras hace una organización de conceptos y de elementos mentales mucho más compleja, lo cual ayuda a estructurar el pensamiento o las ideas que se tienen sobre ese concepto, hablarlo, debatirlo, contraponerlo, porque usted puede tener otra perspectiva, otro punto de vista, llegar a un punto, a un acuerdo, y no sé, lo que digo, una semana después, 2 semanas, un mes después, volver a esta conversación, recordar qué fue lo que dije, cómo lo propuse, cómo lo estructuré, y decir, o recuerdo ahora, me refresqué la memoria de qué fue lo que dije, o comparo porque ahora estoy pensando esto, o porque se me ha olvidado, o porque ahora estoy pensando eso cuando yo dije esto, ¿no? Fue porque evolucionó mi mente, o porque se me olvidó lo que dije, y digo, ah, claro, lo que dije ahí tiene razón, es así, ¿no? ujú. Sí, es proceso como de utilizar las diferentes áreas del cerebro para afianzar los conocimientos. Ajá, Está pues la lectura, luego la sí, escritura, ajá, luego la parte de hablarlo, luego la parte de volverlo a escuchar. Entonces usted está utilizando recordarlo, diferentes áreas y recordarlo, diferentes áreas de su cerebro y de esa manera afianza mejor el conocimiento. Mm, totalmente. totalmente, sí. Y bueno, nada, 90 Sí. capítulos, qué gonorrea, nos vamos por el 100 ya, dentro de 10 llega el 100 ya es un número Yes. grande, ¿no? Ujú, ujú. En nada, el cien bueno, y ahí continuaremos. Y listo. Bueno, conclusiones del capítulo. Pues aparte de lo del número 90 de lo de Stephen Hawking. Pues creo que ya lo he resumido, pero pues, Bueno, sí. digamos que es interesante como divulgador la forma en que plantea estas cuestiones y trata de simplificarlas y hacerlas más comprensibles para el público. Entonces, por eso es muy, digamos que es recomendable la lectura de estos libros porque a pesar de lo complejo de los conceptos que trata de explicarse, él encuentra la manera de hacerlos llegar y para que sean como
eh, eh, cap- para que sean comprensibles para cualquier tipo de público. Por lo menos, digamos que cada vez logra que sean más entendibles estos conceptos. Y pues por eso le plantea la cuestión del orden, porque pues puede ser que sea necesario un cierto orden para que, digamos, se pueda acercar cada vez más a estos conceptos. Entonces puede ser que se empiece con un cierto libro e ir avanzando en otros para lograr entender mejor estos conceptos. Sí, como que varias de las conclusiones las hemos dado casi a través del podcast, ¿no? Pero sí, de parte mía es los autores, mi autor favorito, la persona que más admiro en el mundo, que más he admirado en el mundo, la persona que más he seguido, la persona de las que más me ha enseñado en la vida o en todo mi nivel de área conceptual de conocimientos. Inspiración para miles o no sé si millones de científicos a lo largo de la historia, hace una inspiración completa, un acercamiento y una aproximación a la ciencia para millones, esta vez sí es para millones de personas en el mundo. Una persona que sabe demasiado, supo, lamentablemente pues está muerta, supo demasiado, que dejó un legado impresionante, que tiene una concepción acerca del universo increíble, una persona que considero supremamente inteligente y por esto está en el Gente Inteligente Podcast. Y nada, recomendado todos los libros de él, todo lo que él produce y una recomendación, un acercamiento al gran maestro Stephen Hawking. Y creo que con esto podemos cerrar el capítulo. ¿Va a decir algo más, Germán? No, listo, creo que sí. Con esto Bueno, podemos cerrar el capítulo. continuaremos después. Continuaremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, nos escucharon, que nos siguen en todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Están libres allí para dar like, seguir o hacer lo que se les dé la gana. Y gracias a Germán una vez por estar aquí con nosotros en este capítulo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Bueno, saludo a todos también.